¿Quiénes son los testigos de Jehová? ¿Qué es lo que creen ellos? ¿De dónde salieron? Bueno, les voy a adelantar. Por cierto, este es un salón de reino típico de los testigos de Jehová. Es su iglesia, es su templo. Si se dan cuenta, tiene una gran diferencia con los mormones. Estos tienden a ser muy sencillos. Normalmente son casas o salones, etcétera. Los mormones no. A ver, ¿han visto el templo mormón de aquí al lado? Wow, o sea, ahí le metieron candela. ¿Y ese angelito ahí arriba con esa trompeta? Es el ángel Moroni, claro. Entonces, es muy diferente y a veces la gente tiende a confundirlos. No, obviamente ya vimos la parte de los mormones, si no estuvieron acá, vean esa parte muy, muy importante. Pero la principal razón por la que no soy testigo de Jehová es porque termina siendo una distorsión del cristianismo ortodoxo. O sea, ¿se acuerdan? No sé si han ido al circo. Bueno, cuando éramos más pequeños íbamos al circo y había un salón de los espejos. Y en uno salías así todo flaquito y decías, uy, qué así. Y en otro salías así con la panza acá o con la cabeza así. Bueno, creo que con todo respeto a mis amigos testigos de Jehová, creo que ellos han distorsionado la escritura y han distorsionado lo que es el cristianismo ortodoxo. ¿Qué quiere decir ortodoxo? Ortodoxo es el cristianismo como lo enseñaron los primeros cristianos. Eso es. Y podemos remontarnos a las raíces las raíces más cercanas a Jesús y demostrar que no ha sido corrompido lo que nosotros estamos hoy enseñando. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas de estas distorsiones que ellos tienen? Bueno, una de ellas es su traducción. Mi amigo Simón aquí, les voy a pasar un escrito que hizo muy bueno, que hizo un análisis de la traducción del Nuevo Mundo. Esta es una traducción que se terminó en 1950, que hicieron los mismos testigos de Jehová. Y lo hicieron secretamente, es decir, al principio no se sabía quiénes fueron los que hicieron esta traducción, pero ellos decían, no, fueron eruditos y tenían las credenciales para entender el griego y el hebreo. No mangos. Uno de ellos sabía, más o menos, y los otros 4 o 5, ¿sí? No es una traducción fiel. Yo les invito les voy a dar este escrito de Simón, y ahí van a ver, lo vamos a poner en línea también para quien quiera accesarlo ahí. Y gracias, Simón, muy buen trabajo ahí. Y vamos a adentrarnos un poquito en ese tema. No solo no solo la traducción del Nuevo Mundo. Tenemos problemas también con la Trinidad. Ellos tienen problemas con la Trinidad. Ellos dicen, no, es que la Trinidad es un invento de la iglesia. La Trinidad no... Es más, pregunta de trivia. ¿Cuántas veces aparece la palabra Trinidad en la Biblia? 0. Ahí está, no viene en la Biblia. Prueba de que no viene. Eso es lo que dirían ellos. ¿Qué más? Jesús no es Dios. Jesús es el ángel Miguel que fue encarnado, y cuando se encarnó entonces ya se le llama Jesús. Eso es lo que ellos piensan. Bueno, vamos a remontarnos un poquito a la historia. ¿Manda? Eso tampoco aparece en la Biblia, así como no aparece la Trinidad tampoco aparece. Vamos a ver, ellos tienen algunos pasajes en los que se basan para afirmar esto. ¿De dónde sale? ¿Cuáles son las raíces de los testigos de Jehová? Bueno, ¿se acuerdan que veíamos las raíces del mormonismo? Es más o menos en la misma época, unos 20 años después de que surge el mormonismo. Surge también por la misma zona la organización de los testigos de Jehová. Estamos hablando de por ahí de 1872, y Estados Unidos tenía aquí 37 estados.
Acababa de pasar la guerra civil de Estados Unidos, la guerra de secesión, la guerra más sangrienta en la historia de los Estados Unidos. Esa es la época en la que empieza a salir esto. ¿Alguien levantó su mano acá? Ah, sí, David. No tiene también raíces en el arrianismo. Es arrianismo moderno. El testigo de Jehová no tiene sus raíces en el arrianismo, pero es similar al arrianismo, y vamos a hablar de eso. Y los que no estén familiarizados, el arrianismo es una herejía que niega la deidad de Cristo y se le atribuye a Arrio. ¿Se acuerdan cuando vimos la historia de la iglesia? Vimos ahí varias. Por eso fue el concilio de Nicea en el año 325, para lidiar con el arrianismo. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer en la clase es, vamos a ver que cuando surge el arrianismo que niega la deidad de Cristo en la iglesia, se junta la iglesia para formalizar la doctrina de la Trinidad, no para inventársela, simplemente para poner por escrito, esto es lo que creemos formalmente, para que nadie lo siga distorsionando, ¿sí? Y vamos a analizar el credo niceno para ver si es bíblico o no. Lo que afirma el credo ahí, ¿es bíblico o no es bíblico? Y lo vamos a analizar a la luz de la Escritura. Es una de las cosas que vamos a hacer. Entonces, sí tiene relación con el arrianismo, pero no es que Russell haya llegado y dicho, mira, me caen bien las doctrinas de Arrio, vamos a adaptarlas, ¿no? Pero es muy similar, ¿sí? El testigo de Jehová es un arriano moderno. El presidente era Ulysses S. Grant, que fue el que sucedió a Abraham Lincoln. ¿Se acuerdan que Abraham Lincoln lo asesinaron en un teatro? Bueno, él fue el presidente que le sucedió. Y el fundador, para que se sitúen en la historia, aquí ya los mormones ya fueron expulsados del oeste donde surgió el mormonismo. Tuvieron persecución y se fueron a Utah, donde hoy están. ¿Y quién los llevó? Brigham Young, que por cierto fue arrestado por ser polígamo. Aquí en esta época lo arrestan por ser polígamo. Entonces ya se situaron un poquito en la historia para que no se me pierdan por ahí. ¿Quién era el fundador? El fundador de los Testigos de Jehová fue Charles Russell. Él nació el 16 de febrero de 1852 en Pensilvania. Y él crece en una tradición cristiana, era presbiteriano. Y resulta que a los 20 años empezó a cuestionar su fe, empezó a pensar en cosas más profundas y dijo, esto del infierno no me cuadra. ¿Cómo es que un Dios justo y bueno va a poder mandar a gente al infierno? No me cabe en la cabeza, decía él. Pensaba en estas cosas, pensaba en otras cosas y se metió mucho a cuestiones de escatología. ¿Qué es la escatología? Los últimos tiempos. Paréntesis, si quieren tener una conversación de 5 horas con un testigo de Jehová y no llegar a nada, hablen de escatología. De los últimos tiempos, ¿sí? Por eso vamos a ver que algo muy importante es enfocarnos en las cosas importantes, centrales. Porque hay muchas cosas periféricas ahí donde podemos perder muchas horas hablando con ellos. Entonces él de hecho se alejó del cristianismo, después se hizo amigo de un adventista, y el adventista le dijo, no, mira, hay formas de arreglar estos problemas, y ahí fue donde él empezó a negar ciertas creencias básicas que tenemos hoy. Empezó a negar la deidad de Cristo y empezó a negar también la Trinidad y algunas otras cosas. Y en 1979 funda lo que se llama hoy The Watchtower Society, que es, en español les llaman la Sociedad Atalaya. ¿Saben lo que es una atalaya? Es una torre de vigilancia. De hecho, se refiere más a la persona que está vigilando en una torre, en una fortificación.
Y es el que está diciendo, ahí viene el enemigo, pongan todos sus puestos, toman sus puestos de combate, prepárense que ahí viene la batalla. Eso es lo que se refiere aquí al atalaya, ¿no? Y empieza a hacer una gran cantidad de publicaciones de libros, de comentarios bíblicos. De hecho, su organización empieza más bien como un estudio bíblico. Y después la organización toma distintas facetas, toma distintos nombres, se divide varias veces, vamos a ver eso un poquito ahora. Y lo que él dice finalmente es, nuestra iglesia es la única iglesia verdadera. Es decir, para el testigo de Jehová, si tú no estás en la iglesia de los testigos de Jehová, no eres parte de la iglesia. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, estos puntos son interesantes, es interesante platicarlo con ellos, pero de todo lo que han oído hasta ahora, ¿qué les parece lo más importante hablar con ellos? ¿Cómo? La Trinidad. Fíjense que si ustedes se ponen a ver lo que distingue el cristianismo ortodoxo de cualquier otra creencia fuera del cristianismo, es decir, nosotros para decir esto sí es cristianismo y esto no, un criterio muy sencillo es, ¿niega la Trinidad o no la niega? Ese es y la otra es obviamente la deidad de Cristo. El problema yo creo que central es la Trinidad, pero yo me iría primero por la deidad de Cristo, porque si Cristo fue Dios, entonces ya tienes ahí dos elementos de la Trinidad. Y el tercero es más sencillo de mostrar. Bueno, vamos a meternos un poco más, vamos a adentrar. Estos son algunos de los edificios. Este es el edificio inicial donde empezó la incorporación de lo que eventualmente se convierte en la Sociedad de los Testigos de Jehová. Esto es en Pensilvania, en Pittsburgh, en 1879. Pittsburgh, Pensilvania. Fíjense cómo casi el viejo oeste, ahí pasaba el ferrocarril en medio. Después se cambian a una ciudad un poco más cercana, Allegheny, Pensilvania. Ahí hacían unas tremendas locomotoras llamadas así también, Allegheny, si las pueden buscar en internet. Son unas locomotoras tremendas. Y hoy en día la Sociedad de los Testigos de Jehová está en Nueva York. Este es el edificio de su matriz en Nueva York. Y ahí están hasta el día de hoy. ¿Cuál fue un poquito la historia de los Testigos de Jehová? ¿Cómo se fundó? Bueno, obviamente se fundó aquí en Estados Unidos, entonces los nombres están en inglés, hay algunas traducciones para esto, pero los voy a leer en inglés. La primera sociedad como la conocemos hoy, el Testigo de Jehová, esta sociedad se llama Watchtower Society International Bible Students. ¿Sí? Realmente era un grupo de estudio, como él lo inició, y después se transforma en esto. Pero hubo después varias divisiones, hubo conflictos, hubo un líder que se sale, o hubo problemas, entonces se empezó a dividir en varias facciones. Si ven la primera división en 1909, se divide esta rama verde, y esto es lo que se llama Free Bible Students. ¿Sí? Esa es una sociedad que salió de ahí. Después, en el 1916 y 1919, se forma esta línea rosa que se llama Layman's Home Missionary Movement. Después de esa misma división, la azul, y obviamente posteriormente también hay otra división en 1929, se forma la Associated Bible Students. ¿Sí? Son varias sociedades que salen de aquí, no nada más los Testigos de Jehová. Y la roja finalmente en 1931, es decir, de 1931 para acá, ya es como se llama
los testigos de Jehová, ¿no? La sociedad atalaya de Watchtower Society. Entonces de ahí es donde vienen, pero obviamente sus raíces se remontan a 1870 y tantos, ¿sí? ¿Está claro esta parte? ¿Alguna pregunta de acá? Cris, ellos ¿Sí? comenzaron entonces como, o sea, él empezó con, nosotros somos los testigos de Jehová, sino como un grupo de estudio. Un grupo de estudio, porque le entraron dudas. De hecho, se hizo escéptico por un tiempo y dijo, no, esto del cristianismo no me cuadra. Y era presbiteriano. Entonces después encuentra un amigo, se hace amigo de una persona, no tengo su nombre, está en las notas, pero se hace amigo de él y empiezan a tratar de resolver estas cuestiones, y eso los lleva finalmente a negar la deidad de Cristo y a negar también la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? ¿Alguna otra? Tengo un hermano que es testigo de Jehová. Ajá. Y hay muchas personas a platicar, porque en realidad él no cree en la Trinidad y aparte no Sí. todos de acuerdo. Y es que ahí lo que hay que hacer es profundizar, ¿sí? O sea, hay que profundizar con ellos. Lo que van a ver aquí, si queremos avanzar en nuestras conversaciones con ellos, no nos podemos quedar a nivel superficial. Hay que entrarle. Y déjame decirte algo, ellos se preparan, porque ya saben que van a ir a hablar contigo. Mira, ellos cuando tocan a la puerta ya saben qué te van a decir. Tienen el script armado y han estudiado todas las variantes, es como una receta. Respuesta 1, pregunta 1, respuesta 1, esto es lo que yo le voy a decir. O sea, tienen el recetario completo. A mí me tocó cuando yo estaba reciente aquí, tenía apenas un mes, creo. Y yo no sabía ni qué contestar. No, pues ahora, después de esta, a ver, hermano, sí. No para pelear. No, pero es que en realidad él no, aunque le diga de todo. No importa, hermano. A ver, ¿quién es el que cambia vidas y corazones? ¿Qué es lo que nos manda a nosotros a hacer Dios? Tú habla. Me decía que fuera ahí, mira, yo sé dónde. Tú ve, hermano. No importa. Nomás no te pierdas el domingo. Bueno, voy a dar un pequeño panorama de qué es lo que ellos creen, y después voy a meterme un poco al nombre de testigo de Jehová, porque ellos se basan mucho en eso. Y a ver, esto muy poca gente lo sabe, lo vamos a ver en un momento, pero ¿de dónde viene el nombre de testigo de Jehová? ¿Y es una buena traducción o no? Porque en su traducción del Nuevo Mundo, en todos lados traducen Jehová donde no debería traducirse. Y vamos a ver algunas cuestiones de esto. Entonces Jesús les decía, es un ser creado. Fue creado originalmente como el arcángel Miguel. Y luego se le da un cuerpo físico al arcángel Miguel. Y es entonces donde se le renombra como Jesús. Por ende, Jesús es un ser creado. Y no es coigual con Dios y no es Dios tampoco. Esto es lo que cree el testigo de Jehová. Por lo tanto, Jesús es no solo inferior a Dios en sustancia, simplemente es una creación de Dios. Es inferior en esencia y en posición también. Ahora, una distinción aquí. En la Trinidad vamos a ver que hay una economía trinitaria. ¿Qué queremos decir con esto? Que Jesús se somete a Dios, ¿sí? Se somete a Dios, pero no es inferior a Dios en esencia, sino que se somete voluntariamente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es como con nuestros hijos. ¿Quién tiene la autoridad en nuestra casa? La suegra. Gracias, Che. Si quieres consejería al final de la clase, estoy muy dispuesto. Grupo de apoyo.
Aparte de la suegra, bueno, uno, a ver, pero eso no quiere decir que, a ver, que el líder de la familia, es decir, el padre, sea superior moralmente a los hijos, ¿me entiende? ¿Quién tiene más valor moral? Ninguno de los dos, somos ambos creación de Dios, ¿sí? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque tenemos esa sustancia que nos hace humanos. ¿Quién es inferior entre una cucaracha y un hombre? La cucaracha, ¿por qué? Que le eché mano, No, ese es un problema funcional. Uno tiene valor por humano, no por lo que haga, sino por lo que es. Yeye, mano, vamos a tener. ¿Sí? Pero ¿por qué tiene valor el ser humano? Porque está hecho a imagen de Dios. ¿Claro? Sí. Entonces, pasa algo similar con la Trinidad. No es que Jesús sea inferior ontológicamente hablando, no es que en sustancia sea menor. Él se somete a Dios para dar lugar a una tarea de salvar al ser humano. Por eso, como dice Filipenses 2, se humilla hasta lo sumo. No lo humilla Dios, Él decide humillarse para hacerse humano, para salvarnos. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza. Use the force, Luke. Es como la fuerza de Star Wars. Es impersonal. Es como la electricidad que sale del... ¿sí? Es lo que activa a un cristiano, pero no es una persona. No es la tercera persona de la Trinidad. La Trinidad es un invento de la Iglesia. Ellos dicen que la Trinidad no se enseña en la Biblia, no viene en la Biblia por ningún lado. De hecho, la palabra Trinidad no existe y fue un invento de la Iglesia primitiva. Eso es lo que ellos piensan. Todo esto no se preocupen. Si les quedan dudas de esto, en las próximas 2 clases vamos a entrar en detalle. La palabra Trinidad, dicen, no viene en la Biblia. El cielo, ¿qué pasa en el cielo? ¿Qué pasa con el ser humano? Bueno, solamente, a ver, ¿se acuerdan que le gusta toda esta cuestión de escatología de los últimos tiempos? Apocalipsis, ¿qué va a pasar? Bueno, estos 144,000 que se mencionan como sellados en el Apocalipsis son números literales. Son 144,000 personas que se van a salvar nada más y van a estar directamente con Dios. Eso es a lo que ellos le tiran. Pero los demás van a estar, no se van a perder, van a estar en una tierra recreada y van a estar con Jesús ahí. Pero a lo que hay que tirarles a hacer a los de los 144,000. Ese es el premio mayor. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? Por cierto, si quieren saber más de este número, hablamos mucho cuando vimos el estudio de la Biblia en contexto. Vimos que estos números en Apocalipsis, la gran mayoría son números simbólicos. Uno no puede estudiar el Apocalipsis usando estos números como números literales. No tiene sentido. El tipo de literatura apocalíptica es simbólica, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Sí? Keylor, ajá. Para ellos el número, por si sabes, para ellos el número del 144 es fijo o alguno de los 144 puede cambiar de estatus. Buena pregunta. Y te voy a ser muy honesto, no tengo remota idea. No sé. No sé si... No sé, a ver, yo creo que creen en la predestinación y creen que estos 144,000 se van finalmente a juntar, pero no sé si haya lugar a mover un poco el número, o si cambian unos o a otros, no, la verdad no sé. ¿Alguien sabe?
¿Ustedes? ¿Sí, Simón? Los 144,000, como ellos lo ven, son los que son nacidos de nuevo. Uh-huh. Y por lo general cuando le preguntas a uno, si es que te llegas a encontrar uno, no sabe, solo un día se despierta y sabe que es de los 144,000, pero no tiene una experiencia o no tiene algo para probar. No tiene una conversión. Sí. Ahora, los 144,000 solo son en la tierra, los que son, uno de ellos son los que toman parte de la Santa Cena. Uh-huh. Pero estaba viendo las estadísticas, por lo menos en 10 años atrás, cuando miraba las reuniones anuales de quienes tomaban la Santa Cena, llegué a contar hasta 120,000 solo en 10 años. Ajá. Entonces lo que quiere decir es que si nos vamos más años atrás ya se pasaron ese número. O sea que si la tierra todavía, a ver, porque por otro lado ya profetizaron varias veces el Armagedón, en 1915 y en 1916, la Primera Guerra Mundial, ellos profetizaron que era el Armagedón, y obviamente acá seguimos. Pero entonces si seguimos todavía, si sigue la humanidad, entonces lo que dice Simón es, ya no va a haber lugar. Así como cuando llegas al camión a subirte y dice ya no cabemos, o al elevador, ¿no? Lleno. Problema ahí. La naturaleza de Dios. Vamos a hablar de esto que es muy interesante. Los testigos de Jehová dicen que el nombre correcto de Dios es Jehová, así se le debe llamar, así se debe traducir. Esto es falso. Ahora, yo no me meto a hablar con ellos de esto a mucha profundidad, simplemente lo menciono y menciono el origen como una curiosidad, pero esto déjenme decirles, debe incomodarles mucho esto a los testigos de Jehová, porque veamos de dónde viene esto. Por cierto, antes de entrar en detalle a esto, la traducción del Nuevo Mundo, esta les decía, es una traducción que se terminó de hacer en 1950 y la presentaron en el estadio de los Yankees en Nueva York el 2 de agosto de 1950. Tiene problemas. Obviamente, déjeme ser muy claro. Si usted habla con cualquier erudito de cualquier universidad, agnóstico, ateo o creyente, y les preguntas, ¿tiene problemas de traducción la traducción del Nuevo Mundo? Te van a decir, desde luego, claro que sí. A mí todo el tiempo me preguntan, ¿cuál es la mejor traducción en español? Es decir, bueno, obviamente cualquier traducción moderna, y no hay una conspiración contra la NBI, como sale en internet a cada rato. No hay una conspiración. Las traducciones modernas ya se hicieron tomando en cuenta la gran mayoría de manuscritos del Nuevo Testamento que tenemos. Entonces no hay gran problema con eso, siempre y cuando sea una traducción que se hizo directamente del griego al español. Si no queremos traducción de traducción, queremos una traducción directa. Bueno, la cuestión aquí es esta. Ellos tomaron los manuscritos más antiguos, pero cambiaron algunos pasajes para adaptarlos a su teología. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el testigo de Jehová? Primero tuvieron la teología y después tuvieron la traducción. Y debe ser al revés. Primero tienes tu traducción y de ahí derivas tu teología. Ese es el principal problema con esta traducción. Yo les pregunto, ¿puedes citarme un solo estudioso que haya participado en alguna traducción de alguna Biblia moderna que avale la traducción que ustedes tienen? Mencióname uno solo, uno. Y para hacer la NBI, más de 100 estudiosos participaron en la traducción. No es una persona que dice, a ver, no, hay ciertos expertos en ciertas áreas de los textos y se traducen de manera distinta según el origen que tienen. Entonces hay especialistas. Ellos no eran especialistas cuando tradujeron esto. Y difieren también en las interpretaciones que tenemos. Ahora, lo interesante de esto, ¿saben qué es?
que uno puede demostrar la Trinidad y la deidad de Cristo usando esta traducción. Entonces yo agarro mi Biblia, la pongo de lado y le digo, a ver, ven con tu Biblia y vamos a estudiar esto. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué debes esperar cuando ellos tocan a tu puerta y vienen a hablar contigo? Vas a escuchar, somos cristianos, traemos el mensaje de las buenas nuevas. Dios te ama y tiene un plan para ti. ¿Suena familiar? Mismo tipo de vocabulario, diferente significado atrás de las palabras. Algo muy similar a lo que pasa con los mormones. Entonces, la cuestión más importante que yo trato con ellos primero ¿es Jesús Dios? ¿Y es Dios tres personas? ¿Sí o no? ¿Podemos investigar esto o no? Y las dos cosas salen a flote usando su misma traducción de su Biblia. No necesitamos la nuestra. Entonces, hablemos de esto de testigo de Jehová. ¿Cuál es el nombre de Dios? Hablemos del nombre de Dios. ¿Jehová o Yahvé? ¿Cuál debería ser? Bueno, veamos el origen. ¿Por qué es un problema esto? Porque cuando ustedes le preguntan o ven la historia judía, el nombre de Dios era impronunciable. Era blasfemia pronunciar el nombre de Dios. Entonces, ¿qué hacían muchas veces ellos? Cuando iban a decir el nombre de Dios, le cambiaban las vocales, o se comían letras, o simplemente no lo mencionaban. Usaban el nombre de Adonai, por ejemplo, Señor, o alguna cosa así. Traen fiesta acá al lado. Que nos inviten, ¿no? Uno aquí estudioso y todo bien metido, y acá en la chorcha, ¿no? Pero no, miren, ven estos papiros que están aquí. Estos son comentarios, son comentarios de la Septuaginta, es decir, de la traducción hebrea, de la traducción al griego de las escrituras del Antiguo Testamento. Esa es la Septuaginta. Y es un comentario de Habacuc, de los judíos. Y en este comentario de Habacuc se menciona el nombre de Dios. Si ustedes ven la parte de arriba, se ve ya más como hebreo más moderno. Pero aquí está el nombre de Dios. Eso lo escribieron así porque es un hebreo más antiguo, se llama paleohebreo. Vean la lección número 1 y 2 cuando vimos la introducción al Antiguo Testamento, de cómo se formó el texto. Entonces, para no equivocarse y escribir el nombre de Dios, lo escribían con paleohebreo, que no era comprensible para un hebreo ya más moderno, o simplemente lo escondían. Por ejemplo, este es el tetragramatón, es decir, es el nombre de Dios. Así es como viene escrito en las escrituras, como lo tenemos nosotros, y se lee de derecha a izquierda. Entonces la Y corresponde a este símbolo. Estos dos son la H y la W o la B. La Vav es el que parece R, ¿sí? Ese es el nombre de Dios. Yod, Hei, Vav y Hei. Esas son las letras en hebreo. Bueno, si ustedes ven la primera, la Y de izquierda a derecha, la Yod, corresponde con esa. ¿Sí? Es la misma, pero está escrito en un lenguaje más antiguo. Lo mismo sucede con las H's, con la Hei, ¿sí? Es esta que está aquí abajito, ¿sí ven? Es esta. Entonces ese es el estratagema que utilizaban ellos para no escribir el nombre de Dios y no blasfemar. O simplemente le ponían 4 puntitos, como en este comentario de acá abajo. Ese era el respeto que tenían los judíos para el nombre de Dios hasta la fecha. Había una excepción. ¿Cuál era el único día que se mencionaba el nombre de Dios? Bueno, una vez al año, en el día de la expiación, es el festejo de Yom Kippur para los judíos,
entraba el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo y decía el nombre de Dios en voz muy, muy baja. Nadie lo escuchaba. Era la única vez que se mencionaba el nombre de Dios. Bueno, ¿qué decía el sumo sacerdote? ¿Decía Yahvé o decía Jehová? ¿Cuál de las dos? Bueno, veamos. ¿Cuál es el origen de la palabra Jehová? Jehová viene de Eloá, que es el nombre de Dios en arameo. No en hebreo, es en arameo. Y en el arameo, ¿por qué? Porque él, si se acuerdan de las clases que vimos en el Antiguo Testamento, los cananeos le llamaban a Dios El. Y Elohá es simplemente un vocablo en arameo para referirse a Dios. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, para formar el nombre de Jehová, se toman las vocales de Eloá, ¿sí? Se toman nada más esas 3 vocales, y se trae el tetragramatón, es decir, las 4 letras que forman la palabra Dios en hebreo, y obviamente aquí hay libertad de traducir la Yod como Y o como J, o la Vav de traducirla como W o como V, ¿sí? Puede ser cualquiera de las dos. Entonces lo que hicieron fue traducir la Yod como J y la Vav como V, y toman estas consonantes y las juntan con las vocales de Eloá. De hecho, esto es lo que hacían los alemanes, los primeros alemanes, cuando empezaron a estudiar el Antiguo Testamento, así lo tradujeron y así se quedó. Si ustedes hablan hoy con eruditos judíos, les van a decir que esto es una distorsión del nombre de Dios. ¿Sí? Lo usamos, se menciona y todo esto, pero si queremos ser estrictos y preguntarle a un judío estudioso, sabio, que sabe de estos temas, ellos van a decir, este nombre está mal, no es el nombre correcto de Dios. El nombre correcto de Dios, si vamos a mencionarlo, debe ser Yahvé o Yahweh, o sí, alguna de estas variantes. Es decir, la J y la W, la J es intercambiable con la Y, y la V es intercambiable con la W. Son traducciones correctas del vocablo hebreo. Pero de ahí a ya meter esas vocales no se traducen de esa manera. Entonces yo lo menciono simplemente como una curiosidad cultural, pero déjeme decirle, eso les incomoda mucho. Este es el origen de esta palabra, yo les reto, búsquenla ustedes, no me crean a mí, busquen de dónde viene el origen de esta palabra. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Sí. ¿Sí, Elizabeth? Los testigos de Jehová, o sea, ya que ellos son testigos de Jehová, Ajá. ¿El Nuevo Testamento para ellos es fiel o simplemente ellos solo se basan en el Antiguo Testamento como tal? No, en todo. En el Antiguo y en el Nuevo. O sea, su traducción del Nuevo Mundo tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero tiene sus traducciones de ellos. Entonces, algunos pasajes han sido cambiados. A ver, por ejemplo, ¿qué dice Juan 1:1? Ese es para nosotros un texto clave en la deidad de Cristo, ¿sí o no? Yo nunca lo uso con ellos. De hecho, no uso Juan para nada para hablar con ellos. ¿Por qué? Porque esos pasajes ya se los tienen al dedillo. Yo lo que busco es pasajes más oscuros que demuestren igualmente la deidad. Oscuros me refiero a pasajes menos populares para ellos. Y discutir de eso con ellos, porque ¿cómo traducen Juan 1:1? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. ¿Sí? Y luego han introducido artículos para cambiar el sentido de algunos pasajes, para adaptarlos a
a sus doctrinas y eso. Pero aún con todos esos cambios, te digo, Elizabeth, se puede demostrar la deidad de Cristo de manera contundente. Si Jesucristo era el ángel Miguel, entonces ¿por qué van a considerar Miguel un dios? Bueno, es que ellos les llaman, dicen que son diositos. Pero eso no está... Si hay un dios mayor, si hay un dios mayor. A ver, es como un profesor mío, el Dr. Clay Jones, tiene un escrito de esto y se los voy a mandar. Está en mi blog. Pero cuando él habla de ello, saca pasajes donde dice, bueno, es Jesús un Dios menor, un Dios mayor. No, pues es un Dios menor. ¿Es un Dios verdadero o un Dios falso? No, pues es un Dios verdadero. Bueno, pues sigue siendo politeísta. A ellos no les gusta que les digas politeístas. No, es que solo adoramos a un Dios. Pues sí, pero no importa que estés casado con dos mujeres y solo ames a una, sigue siendo polígamo. No, es que estoy casado con 5 mujeres, pero solo amo a una. Pues sigue siendo polígamo. Entonces, ellos siguen siendo politeístas, aunque digan, adoro solamente a un Dios. Y eso es un problema. O sea, la Biblia no dice que haya muchos dioses, dice que hay un Dios. No, pero es que adoramos a uno. Sí, no importa. Sigue siendo polígamo. Sigue siendo politeísta. ¿Sí? ¿Otra mano por ahí? Bueno, terminemos con estos puntos para casa. Próxima clase vamos a continuar con la Trinidad. A ver, la clave, les voy a decir la clave para tener una conversación productiva de estos temas con un testigo de Jehová es enfocarnos en la deidad de Cristo. En la deidad de Cristo. Vamos a demostrar la deidad de Cristo la próxima clase usando la traducción del Nuevo Mundo. Así que no sé, como dicen, aún hay más, no se vayan. Hay un pasaje que a mí me encanta, que está en el Antiguo Testamento, en Isaías, que yo creo que es un texto clave para demostrar la Trinidad desde entonces. El contexto de este pasaje es un pasaje mesiánico, es un pasaje que está hablando de alguien que va a venir a liberar al pueblo de Dios. Y esto es lo que dice, habla Dios aquí, por eso está en mayúsculas. Dice, acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que me sucedió, ahí estaba yo, y ahora me ha enviado el Señor Dios. Fíjense, me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Está hablando Dios, después está hablando alguien que va a ser enviado, o que ha sido enviado, y después menciona al Espíritu. Este es un texto que a mí me fascina y lo saco con ellos y lo discutimos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo están ahí desde el principio y los podemos encontrar desde el Antiguo Testamento. No está tan claro como en el Nuevo Testamento, pero lo podemos encontrar. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Yo me pregunto, ¿es posible concebir de un Dios de amor que esté solo, que no sea una Trinidad? ¿Cómo es posible? Porque esto es algo que tienen problema también. Por ejemplo, los musulmanes. Cuando uno trata de buscar en el Corán, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Cómo es que Dios es amor? Si estaba solo Dios, ¿a quién amaba? ¿A sí mismo? ¿No es medio narcisista eso? Y Dios nos creó, ¿por qué? Porque necesitaba, por necesidad de crear a alguien a quien amar. Entonces Dios no fue amor sino hasta que creó personas para amarlas. No. Por eso el concepto de la Trinidad es fantástico y es algo que no nos podríamos inventar. Porque Dios es amor desde que Dios existe, desde siempre. Porque el Padre ama al Hijo y esto es unido por el amor del Espíritu Santo. Y viceversa. El concepto de la Trinidad
nos da un Dios de amor. Cosa que el testigo de Jehová no puede decir. ¿A quién amaba a Dios antes de crear personas? Sería un Dios incompleto. Y por eso quiero reflejar ese amor. Ese amor de Dios solo lo podemos tener en un Dios que sea tres personas. Finalmente, este es un pasaje un poco largo, pero es uno de los pasajes claves de la deidad de Cristo. Y Pablo está hablando que esta misma actitud que tuvo Jesús debemos tenerla nosotros. Dijo, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Este pasaje es espectacular y creo que es uno de los pasajes que a mí me hacen pensar que todos vamos a doblar nuestra rodilla ante el Señor. La única cuestión va a ser, ¿lo vas a hacer porque le amas o lo vas a hacer porque ya no te quedó de otra? Pero todos vamos a doblar la rodilla. Yo quiero estar ahí, doblándola voluntariamente.